Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor. Mi nombre es Luis Antonio Rodríguez Ortega y junto con mi compañero Fernando Jesús Andrade Mérida. venimos a presentarles el funcionamiento básico de un amplificador operacional. Como introducción tenemos la definición de un amplificador operacional. Es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia acoplado en corriente continua diseñado con el fin de transferir, así como de modificar la respuesta del mismo dato. Tiene dos entradas y una salida. Es ampliamente utilizado tanto para aplicaciones en la electrónica analógica como también en la electrónica digital. Las operaciones que permite realizar sobre el paso de la corriente son múltiples, desde sumar o restar, así como integrar o diferenciar. Como objetivo tenemos el análisis y la construcción de un circuito que permita el funcionamiento básico de un amplificador operacional orientado hacia el área de instrumentación. Con base en el video subido en la plataforma del funcionamiento básico de un amplificador operacional, replicaremos la práctica y con las limitaciones de la contingencia actual se presentará en forma de video con una participación a distancia y usando un simulador de elementos electrónicos. Para realizar la simulación del circuito, se usará el software Proteus. Para armar el circuito en cuestión, el cual vamos a usar para presentar el uso de un amplificador operacional, se requerirán los siguientes dispositivos: una celda de poder, una batería de corriente directa, un LED, no importa el color, puede ser, en este caso nosotros escogimos el verde, el amplificador operacional LM741, un potenciómetro y varias resistencias. Para hacer el video más corto decidimos ya tener armado el dispositivo, el circuito. Primero se colocó la batería de 5 volts, luego la resistencia 1 y 2 a 1 kilo ohm, después el amplificador operacional LM741. Entonces a la entrada no inversora se le alimenta con la salida de estas dos resistencias, y a la entrada inversora se alimenta del potenciómetro colocado aquí, y el suministro de voltaje positivo viene de aquí, de la terminal positiva de la batería, y el suministro de voltaje negativo de la parte negativa de la batería. Ahora a la salida tenemos la resistencia de 330 y el diodo LED, que en este caso escogimos color verde. El voltímetro solamente nos mostrará el valor del voltaje de salida, midiéndolo desde esta resistencia. Entonces, a lo largo de la simulación iremos demostrando cómo cambia el valor de voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, que va cambiando con ayuda del potenciador. Se puede ver que el diodo LED enciende y el valor en el voltaje de salida es 1.59. Ahora se incrementa poco a poco el valor en la resistencia variable. Hasta llegar a los 25 volts. Hasta llegar a los 250.000 ohms. Como puede verse, el voltaje de salida va variando dependiendo del voltaje de entrada, el cual se va alterando con el potenciómetro. Los valores obtenidos en 250.000 ohms, 500.000 ohms, 750.000 ohms y 1.000.000 de ohms se irán registrando en una tabla con la finalidad de obtener la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Se continúa variando hasta el 50% de 1 mega ohm, que serían 500.000 ohms. Y podemos ver que el voltaje cambia y lo registramos en la tabla. Se varía el voltaje, se aumenta hasta el 75%, que serían 750.000 ohms en la resistencia variable, y podemos ver que el voltaje cambia
e incluso el LED se apaga. Y por último, elevamos la resistencia hasta 100%, que sería un millón de ohms en la resistencia variable, y podemos ver el valor del voltaje de salida, 0 volts, y el LED está apagado. Se registran todos estos valores en la tabla para sacar la relación que hay entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Y bueno, a manera de conclusión, podemos decir que analizamos y construimos circuitos básicos que nos permitieron ver el funcionamiento de los amplificadores operacionales en configuraciones básicas relacionadas con la instrumentación. Como pudimos observar, el voltaje de salida varía dependiendo al voltaje de entrada, esto gracias al valor de la resistencia en el potenciómetro, pero con esto también podemos considerar la señal de salida y usarlo para activar algún actuador. La señal varía dependiendo de la señal de entrada. Esto quiere decir que si cambiamos el potenciómetro por algún otro tipo de sensor que traduzca una magnitud física en un voltaje, podríamos ajustar ciertas condiciones para realizar algún trabajo con respecto a alguna magnitud física. Dicho de otra forma, podríamos automatizar alguna parte de un proceso.